Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el doctor Benjamín Fernández, abogado. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de nuestro espacio. Un saludo cordial para ti y para tu audiencia, Eduardo. Doctor, le queríamos preguntar, en este espacio analizamos las oportunidades y los desafíos de la economía paraguaya y una cuestión que nos parece transversal no solo para la economía, sino para nuestro país, es el tema de la educación. Doctor, si hablamos en líneas generales sobre la educación en Paraguay, ¿qué análisis le parece que podemos hacer? ¿Cuáles son las cuestiones puntuales que le parece importante resaltar? ¿Y cuáles son los procesos que nos podrían permitir mejores resultados en cuanto a la educación en Paraguay? Bueno, primero que todo, un país es una educación que tenemos y lo es todavía mucho más en este siglo en donde el 66% de la riqueza del mundo es conocimiento, que es transmitido, generado, multiplicado a través de la educación. Solo un 13% y un poco más es industria y un 4% es agricultura. Si miráramos los indicadores hace 100 años, era completamente al revés. Agricultura y ganadería constituía el 66% de la riqueza del mundo. Más o menos industria estaba en las mismas categorías que actuales y conocimiento era una cuestión de carácter marginal. Si nosotros miráramos hoy la concentración de la riqueza en manos de gente como Zuckerberg o Bill Gates, vamos a observar de que juntos tienen una fortuna superior al Producto Interno Bruto de más o menos la mitad de los países latinoamericanos. Ciertamente con estos elementos no podríamos decir otra cosa que un país es en realidad la educación que tiene, la educación que es capaz de multiplicar, de generar y de hacer de que realmente tenga ese valor que pese en ese 66% de la riqueza a nivel global. El Paraguay se encuentra muy rezagado en términos educativos. La OCDE, que es la Organización del Desarrollo del hemisferio occidental más importante, dice que estamos entre los últimos. Y si miráramos también nuestros propios indicadores, los que hace el Ministerio de Educación, observaremos de que estamos muy mal en los procesos de lectoescritura, de hacer cálculos matemáticos simples, nada complejos. Y si todavía vamos de manera más profunda, vamos a observar que en varias escuelas, no necesariamente del profundo interior del Paraguay, sino del área de central, hay chicos de sexto grado que no saben leer ni escribir. Eso significa que han venido pasando de grado sin tener las habilidades y conocimientos básicos que ese proceso requiere. Debería decir en este momento de que el Paraguay se encuentra ante una situación trágica que requiere un gran golpe para cambiar esta ecuación. Hace 5 años publicamos junto con Francisco Jiménez y Robert Cano un libro llamado El Shock Educativo, porque creíamos que era necesario hacer eso en la educación para modificar los parámetros actuales. Desafortunadamente se perdieron 5 años en el que se enterró la reforma educativa y no terminó por emerger la llamada transformación educativa. Yo diría en este momento que lo más importante, y yendo a la segunda parte de tu pregunta, es que tenemos que plantear una reconversión del proceso educativo. Deberíamos preguntarnos exactamente para qué estamos enseñando y para qué estamos aprendiendo. Unas cuestiones básicas y fundamentales que nos permitiría hacer una currícula adaptada a las necesidades que tiene el Paraguay y fundamentalmente a las capacidades que tiene el paraguayo. Hay una expresión que se repite con cierto nivel de lógica que dice que nadie enseña nada a nadie que ya no lo sepa. Eso significa de que deberíamos conocer qué es aquello que ya saben nuestros niños en las comunidades que viven y en función de esas capacidades ir agregando nuevos conocimientos que permitan que esa base tenga una trascendencia todavía mucho mayor. Nosotros en el Paraguay, y estoy seguro el Ministerio del Interior no sabe lo que sabe un niño en Bahía Negra y lo que sabe ese mismo niño en Ñembucú. Y aplica la misma técnica curricular con, por supuesto, impactos notablemente muy pobres a los que realmente debería tener. Deberíamos conocer, por lo tanto, qué es lo que el Paraguay sabe, qué es lo que conoce, cuáles son sus capacidades y habilidades, y por sobre eso hacer la reconversión educativa. No es despreciable el tener que pensar en estos momentos en una tarea de formación similar a la que tienen los de Singapur, que son los de la mejor calidad educativa a nivel mundial, los alemanes y los suizos, que tienen una misma base de formación hasta los 9 años de formación básica,
Y luego comienza una etapa de selección para aquellos que dicen van a continuar a la universidad de acuerdo a los conocimientos y capacidades que tienen y adquirieron, y los que van a ir a carreras técnicas vocacionales. El Paraguay tiene una gran demanda de mano de obra orientada a las capacidades vocacionales y técnicas, y no estamos generando la cantidad suficiente de alumnos graduados en esas capacidades. Y tenemos muchísima gente que va a la universidad, pero que sin embargo no concluye la misma después de grandes sacrificios económicos y también de tiempo. Solo el 10% de nuestros ingresantes a la universidad acaban con la carrera en la licenciatura. Eso significa un fracaso enorme. Y si sumamos ya a la deserción que tenemos en la primaria en los primeros 3 años, los que no terminan la secundaria, podríamos decir contundentemente de que la educación paraguaya es uno de nuestros grandes fracasos colectivos. Doctor, precisamente, este es un proceso que probablemente sea largo, no es una cuestión que vamos a solucionar en un solo gobierno, pero es parte de la agenda urgente de nuestro país. Es un desafío para las siguientes autoridades, pero tenemos que desarrollar un plan país que podamos nosotros después ir consiguiendo los resultados que necesitamos para ir acomodándonos, ir saliendo de ese fondo en el cual justamente muchos percibimos que estamos e ir consiguiendo esos resultados positivos que necesitamos como país. Es absolutamente una tarea de toda la nación, que yo creo que desafortunadamente se utilizó la educación como un recurso electoralista en los últimos meses, en donde se trató a la educación como parte de un proceso conspiranoico desde afuera y que realmente quería establecer unas pautas de conducta de nuestros niños y de nuestra colectividad en su conjunto. Ha sido eso lo peor que le ha pasado a la educación paraguaya en los últimos años, haber perdido la perspectiva de lo que tiene que ser mejorado para que realmente el proceso educativo se transforme en un proceso de oportunidades para la gente que va a la escuela y sea también el ascensor social que durante mucho tiempo fue percibido, generaba una buena educación pública a nivel primario, secundario y universitario. Debemos recuperar el verdadero sentido de la educación. Y para eso el ministerio tiene que concentrarse en esa actividad. Debe procurar que los niños realmente aprendan durante todo ese proceso con los mejores maestros posibles, con la mejor infraestructura disponible para ese propósito y con una labor comprometida de la comunidad educativa en su conjunto. En este momento, teniendo una de las peores educaciones públicas a nivel mundial, sin embargo, tenemos que el 80% de los padres están muy contentos con la mala calidad educativa que tienen sus hijos. Cuando veamos millones de padres manifestándose en las calles y en las rutas diciendo no podemos seguir teniendo la educación que tenemos, probablemente ese sea el primer momento de cambio, de transformación que todos anhelamos alcanzar. Yo no creo en el argumento de que la educación necesite demasiado tiempo para ver sus efectos positivos. Cuando le hice la misma pregunta a Lee Kuan Yew, el gran hombre estadista de Singapur, el que transformó ese país de ser uno de los más pobres del mundo en 1964 a ser hoy en el 2023 uno de los países más ricos del mundo, él me dijo que cuando uno invierte en educación y sabe lo que quiere de ella y le da los recursos, genera las autonomías y capacidades suficientes, en 10 años es posible ver un gran proceso de cambio. En 20 es absolutamente posible ver la transformación profunda que eso genera en la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de 4 gobiernos de 5 años que podrían hacer una transformación increíblemente grande en el país. Pero para eso hay que duplicar la inversión en materia educativa. $1.000 millones son insuficientes. Deberíamos como mínimo tener para empezar $2.000 millones en recursos para hacer la verdadera educación que anhelamos, para que nuestros alumnos ingresen a la escuela y al colegio a las 8 de la mañana y salgan a las 3 de la tarde haciendo todas las tareas que han sido asignadas como tales. Y que tenga incluso la posibilidad de que algunos niños puedan continuar en el recinto de la escuela o del colegio haciendo actividades lúdicas o deportivas. También necesitamos, por supuesto, que el ministerio se dedique solo a eso, a enseñar. La tarea de la conformación de la estructura física de nuestras escuelas tiene que estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y la tarea de la distribución de alimentos tiene que pasar, igual que ocurre en Estados Unidos, como una tarea del Ministerio de Agricultura. Y la tarea de distribución de kits escolares lo debe hacer el Ministerio de Acción Social.
En este momento, el Ministerio de Educación se dedica a actividades absolutamente secundarias y ha perdido la perspectiva en torno a lo que debe saber el niño en aula, con qué tipo de maestros para producir realmente esa transformación educativa que todos anhelamos. Si logramos entendernos en cuestiones básicas, como duplicar la inversión en materia educativa, hacer que la jornada de aprendizaje vaya de 8 a 3 de la tarde, si lográramos que todas las demás actividades que ahora realiza un Ministerio de Educación las hagan otros ministerios, estaremos comenzando a desandar un camino que nos puede llevar a recuperarnos de la situación de rezago en la que nos encontramos en la actualidad. Con los niveles actuales de inversión, doctor, y en las condiciones actuales, nuestras opciones o posibilidades de crecer son prácticamente nulas. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Con $1.000 millones estamos hablando de una inversión de $493 por alumno. Solamente para darle un indicativo a usted, en la Argentina estamos hablando de una inversión superior a 7.000, y en los países desarrollados como Israel en 22.000, en Finlandia en 32.000. O sea, si usted invierte $493 por estudiante, evidentemente usted no puede tener otra cosa que la que tenemos. Y tenemos que garantizar también, doctor, las oportunidades. Hay muchos chicos, estudiantes, que por justamente la falta de acceso al sistema educativo no se forman, y esto posteriormente se traduce en indicadores sociales que nosotros queremos como país ir justamente reduciendo, como la pobreza, la desigualdad y un montón de cuestiones que nosotros tenemos que afrontar como nación. Totalmente. Si uno mide la pobreza en términos educativos, va a encontrar de que hay una gran cantidad de la población paraguaya que está en la franja de pobreza extrema y de pobreza en general, y en la mayoría de los casos son personas que no han concluido el segundo grado de la primaria. O sea, hay una directa relación entre soy pobre porque no he tenido la educación que me correspondía. Hay muy pocos casos de personas con educación secundaria concluida que están en condiciones de pobreza. Yo diría que sería un caso excepcional si encontráramos eso en esa franja de pobreza que en el Paraguay, en general, entre la extrema y la pobreza en general, son casi 2 millones de compatriotas nuestros. Los mismos que no tendrán las oportunidades en esta economía del 66% de valor del conocimiento. Si nosotros no le agregamos conocimiento, no tenemos la comunicación que querríamos tener en los medios, no tenemos los mandos gerenciales que requerimos para las empresas, no tenemos la mano de obra que pueda permitir la erradicación de capitales y, ¿por qué no?, la multiplicación del Producto Interno Bruto, como ha sugerido este gobierno lo quiere hacer. Yo siempre digo, si este gobierno quisiera triplicar el Producto Interno Bruto, como ha dicho uno de sus voceros, yo le diría que no tenemos la capacidad instalada de gente preparada para que eso sea posible. O sea, cuando se afirma una cosa como esa, se dice un disparate con el nivel educativo de preparación que tenemos en el Paraguay. Precisamente, doctor, le iba a consultar. Esto limita muchísimo nuestras posibilidades de, por ejemplo, captar inversiones o de ir teniendo nuevas, mejores y más robustas actividades económicas, en la medida en la que la educación sea siempre la pata floja de nuestra gente. Nosotros no vamos como país a poder tener una mejor y más diversificada estructura económica. Totalmente, es eso, y eso es posible concebirlo en cualquier tipo de mirada que tengamos, desde las carreras más sofisticadas y de mayor cantidad de inversión de tiempo, hasta la cuestión que tiene que ver con la de ejercicio de servicios, en donde también tenemos muchas carencias. Es muy difícil encontrar hoy un tractorista en el Paraguay o alguien que se dedique a la tarea de obras viales, en donde hay maquinarias pesadas que requieren un tipo de gente especializada para manejar dichas maquinarias. O sea, el Paraguay tiene en este momento un rezago en todos los campos. Nos faltan desde médicos hasta tractoristas de estancias. Y eso nos saca, por supuesto, la posibilidad de ser un país con oportunidades y con desarrollo. Y vamos a las cosas más sofisticadas. Vamos a negociar Itaipú. Y no tenemos negociadores que hayan sido formados en saber hacer esa tarea desde lo jurídico, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo medioambiental. O sea, si no tenemos los recursos, es probable que una de nuestras más grandes riquezas, que es Itaipú, tengamos que terminar concediéndola
a Brasil en condiciones tan leoninas como los últimos 50 años. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Creo que abordamos una de las cuestiones más importantes a las cuales tenemos que hacer frente como país durante los próximos años. Así que le agradecemos muchísimo y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad. Yo creo que es el gran tema. Albert Einstein, cuando vino corriendo de la persecución nazi a los Estados Unidos en Princeton, dijo una cosa que nadie le entendió en su tiempo. Dice, inviertan en educación, ¿no? Inviertan, hagan que sus jóvenes se queden en el país para generar riqueza. Si no lo hacen, se quedarán con unas lindas músicas, con unos lindos litorales marítimos, con una linda parte cultural, pero no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con la misma moneda, ni con la misma soberanía. El Paraguay no solo se juega el futuro político, se juega su destino. Sin educación podemos terminar siendo o una provincia argentina o un estado asociado del Brasil. En la educación está el futuro de nuestra república. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Estuvimos conversando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Hacemos una pausa nuevamente en Mirada Clave, enseguida retomamos. Y de esta manera estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, el programa en el cual analizamos a fondo la economía paraguaya. Estuvimos viendo un tema que es transversal para nuestro país, no solamente para la economía, sino también para lo que es el desarrollo y la mejora y el bienestar de la población. Hablamos de la educación. En Paraguay tenemos un diagnóstico lastimosamente negativo acerca de cuál es la realidad educativa. Estamos en niveles muy bajos en comparación no solamente con América Latina, sino con el mundo más desarrollado. Y esto nos genera un enorme rezago en cuanto a lo que es la capacidad de Paraguay para seguir creciendo económicamente y también afecta a esa potencialidad que tenemos como país. Paraguay, siempre lo decimos, está ubicado estratégicamente para la región y para el mundo. Es un país que puede crecer muchísimo en cuanto a sus diferentes indicadores, pero esto, si es que no tenemos una correcta inversión en cuanto a educación, se va a ver sumamente limitado y no va a reflejar los resultados que todos necesitamos. En ese sentido, coincidían los expertos que fuimos entrevistando respecto a la necesidad de tener mayor nivel de inversión en educación y de conseguir mejores resultados para precisamente aprovechar lo que nosotros tenemos para ofrecer como país. Decía el doctor Benjamín Fernández Bogado que si es que Paraguay no invierte y si Paraguay mantiene las condiciones actuales en cuanto a educación, no vamos a tener ese desarrollo económico que estamos buscando y no vamos a competir nunca con lo que son los países más importantes del mundo. Y el profesor Talavera también en esa línea decía que si Paraguay no tiene ese cuidado o ese énfasis en cuanto a lo que es educación, difícilmente podamos progresar como país. Es un tema apasionante, un tema que va a seguir siendo motivo de debate y vamos a seguir fomentando justamente ese debate dentro de nuestro programa. Estamos cerrando esta edición de Mirada Clave. Les agradecemos como siempre la compañía y les invitamos a seguir conectados a la programación del canal de la producción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.